Bueno, y Liliana, primero vamos a empezar hablando un poco de ti, de tu formación como escritora. Eres filóloga. Ajá, yo estudié letras hispánicas en la UNAM, en la licenciatura, y después estudié filología en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y allá hice el doctorado y luego trabajé en un proyecto de investigación que es el Grupo de Estudios del Exilio Español. Es lo que me comentaba Vicente, que eres la única mexicana que pertenece a este grupo de estudios de exilios. Es un grupo que incorpora varios investigadores. Hay de Irán, de Francia, de Italia, de distintos lugares que se han ido sumando. Ya lleva muchos años, desde el 95. Un poco antes, cumplió 25 años el grupo, y yo me incorporé en el 2005 por ahí. Ah, ok. ¿Y cuál es el objeto el objeto de estudio es el exilio, pero los trabajos hacia más que van encaminados? Bueno, es el exilio literario. El exilio, en específico el exilio de todos los que vinieron a enriquecer la vida cultural de México huyendo de la guerra civil. De México y de Francia y de distintos lugares, ¿no? Algunos se quedaron en Marruecos, etc. Es donde tiene participación el embajador Gilberto Bosques, ¿no? Para traer a una parte de estos españoles, sí, que huían de Franco. Ajá, al final de la guerra Gilberto Bosques ayudó a que varios exiliados... Incluso judíos también rescató de Francia, de Marsella, me parece. Claro, porque cuando termina la guerra civil comienza la guerra mundial. Así es. Un mes después. Comentaba yo con Vicente, Alfonso, que poniendo un símil entre algo que platicaba Arturo Pérez Reverte, que es escritor y viene del periodismo, en oposición a su amigo Javier Cercas, escritor, que es filólogo. ¿Cómo ves o cómo crees que se diferencia la visión de la literatura que pueda tener alguien que viene de la academia como tú y a alguien que no viene de la filología, sino que es más un periodista? Claro, bueno, la formación de un académico, de alguien que estudia literatura, es especializarse en cómo se construye un texto literario. En cambio, el periodista tiene otro tipo de formación, aunque al final los dos se encuentran en el estudio del relato, ¿no? Son especialistas en narrar historias, aunque las ven desde diferentes ámbitos. Podríamos decir que un periodista es especialista en el relato más con el objetivo de difundir, ¿no? Y el académico tiene un espacio más de explicar el relato, ¿no? Para un grupo especializado. ¿Y a la hora de hacer narrativa crees que el origen importa? Las formaciones, no, creo que al final sí utilizas las herramientas que conoces, porque es tu formación, pero al final los dos tienen el mismo propósito, que es contar una historia. Pasando a tu novela más reciente, Chernobyl, ganadora de un premio literario, por ahí investigando leí que la escribiste primero y tenía una estructura lineal, y cuando terminaste te diste cuenta que era más como, sonaba más a ensayo, entonces la reescribiste y tú ya queda con esta estructura que es intercalar los pasajes de los diarios de la protagonista para construir la historia total. Sí, bueno, yo en realidad escribí una primera versión que era lineal porque como estructura es un relato, ¿no? La historia que quería contar, que era cómo esta mujer va encontrando su identidad, ¿no? En el mundo, su lugar en el mundo, su identidad y cómo llega a ser lo que es. Pero al volverla a leer me di cuenta de que lo que quería era hacer una reconstrucción del pasado, y el pasado se construye a través de fragmentos, no es lineal, ¿no? Sí. La memoria es, saltas de un momento en el pasado a otro momento y se hace más como un rompecabezas en el que hay algunos huecos también, porque la memoria es muy imprecisa. Y es selectiva, ¿no? Nos acordamos de lo que nos conviene a veces. De hecho, ahí me ayudó Vicente, porque él me dijo que utilizara el recurso del diario.
Es lo que te voy a preguntar, ¿cómo llegas al recurso del diario? Pues es por sugerencia de... Él me dijo que si iba a hacer un recuento a partir de fragmentos del pasado, lo mejor era recurrir al diario, ¿no? Que ella viera, explorar a partir de textos ya escritos, ¿no? Cómo lo que había pasado y lo fuera reconstruyendo. Y además, bueno, yo soy escritora de diarios desde que tenía 10 años, entonces me conocía muy bien. Encuentro una similitud entre Huesos de San Lorenzo y Chernóbil, que es está compuesta de pequeños fragmentos, en este caso diarios, que siempre al final nos dejan como en el suspenso, ¿no? de qué sigue. Algo que llama a Vicente como el método Sherezada, que es el contar la historia y dejarla inconclusa para mantener al sultán expectante a lo que sigue al día siguiente. ¿Qué tanto te influye también esto, Vicente, a ti, o tú lo influiste a él en esta estructura de...? Bueno, los dos nos dimos cuenta que queríamos contar historias de familia que construían un pasado que había sido reprimido por la misma familia. Entonces teníamos que utilizar una estructura que no fuera lineal, ni cuando te cuentan una historia en tu familia siempre es como única verdad. Y en cambio, si es una estructura fragmentaria, el lector es el que se encarga de elaborar su propia narrativa. Y esta era la idea, que el lector al final decida qué es lo que pasó, ¿no? Y elija si confiar en este narrador, o en el caso de Huesos de San Lorenzo son varios narradores, ¿no? Que van contando sus versiones, ¿no? De la realidad, pero en Chernóbil es más una sola narradora que construye una narrativa del pasado, pero puede ser falsa, no lo sabemos, eso es lo que ella vivió. Hay una sutileza en el libro que me parece a mí interesante, que es que el lenguaje de la protagonista cambia según la edad que tiene. O sea, no habla o no escribe igual en los diarios que tenía cuando era muy joven, que ya cuando es una mujer. ¿Cómo llegas a esta sutileza? Creo que es importante para que la novela no sea plana y se dé uno cuenta del cambio que ha operado en la protagonista. Bueno, yo para este proyecto tuve una beca del FONCA en 2011 con Verónica Murguía. Ella es narradora principalmente de infantil, de literatura infantil, y con ella trabajé mucho la voz infantil porque ella me hizo muchas recomendaciones para construir un personaje que era niña y que hablaba desde esa edad, ¿no? La primera pregunta que me hizo fue ¿qué edad tiene? Porque no es lo mismo un niño de 5 que uno de 7, uno de 9, ¿no? Y con ella trabajé mucho esa parte de la infancia y la adolescencia que también escribe, y luego a la parte adulta tenía muchas dudas porque ahí tuve que ir yo sola, ¿no? Y de hecho algunos de mis compañeros me decían que no creciera, que no debía crecer, porque era como una mafalda que crece, pierde todo el encanto, pero como yo la historia que quería contar era la de la edad adulta y lo otro era solo una reconstrucción de la personalidad, no tenía sentido si no llegaba hasta el presente. ¿Qué tanto de ti hay en esta novela en cuanto personal? Según tengo entendido, tu papá es como el padre de la protagonista, tiene relación con todo esto de la energía nuclear y esto. Claro, bueno, hay mi acercamiento a la energía nuclear y de hecho a la catástrofe de Chernóbil fue por mi padre, que trabajaba en investigación de energía nuclear, de energía. Él es especialista en producción de energía eléctrica. Entonces, de hecho, él me dio muchísima bibliografía para entender cómo funcionaba un reactor y cómo había sucedido toda la noche del 26 de abril. Ajá. Pero bueno, toda historia tiene un sustrato autobiográfico, aunque muchas cosas están cambiadas, ¿no? Bueno, la parte de Barcelona, yo viví 10 años en Barcelona, también tiene mucho de mi experiencia allá, pero toda la familia es distinta, yo tengo otros hermanos, más bien vas tomando de un lado y de otro y vas construyendo lo que tus personajes necesitan. ¿Y por qué tomaste ese hecho en particular, el accidente
de la planta nuclear, para desarrollar a partir de allí tu novela, un hecho que aparentemente nos queda lejano, y a partir de ahí desarrollar todo eso Bueno, es que a mí me interesaba ver cuáles son los efectos de la historia grande en la historia personal. Siempre he trabajado mucho en investigando novela histórica, ¿no? Tengo un proyecto para investigar la evolución de la novela histórica en México, que incluye Ibargüengoitia, Fernando del Paso, todos estos grandes escritores, el mismo Carlos Fuentes, ¿no? Con Terra Nostra, y quería ver cuál era el efecto de la historia grande en la historia personal, ¿no? De alguien. Si algo que sucede afuera, ¿no? Una catástrofe, un accidente o un cambio político, por ejemplo, afecta nuestra forma de ver el mundo, y eso es lo que quería demostrar, que sí, que cada cosa que sucede, aunque esté lejana, y si cambia el orden del mundo, cambia nuestra manera de percibir la realidad y de ser. Un poco como que se llama el efecto mariposa, que dicen que una mariposa en el Atlántico puede, con su aleteo, provocar el inicio de un huracán que después se sentirá en el... Claro, solo que eso sería algo aleatorio, y esto es un hecho generado por los hombres, como un cambio político, por ejemplo, la caída del muro, ¿no? Todo esto afecta el orden mundial y en distintas escalas hasta llegar a nosotros, ¿no? De hecho, el orden mundial que estamos viviendo y que aparentemente está cambiando, pues es el que tenemos por la caída del muro de Berlín y de la cortina de hierro, ¿no? Todo. Claro, hace ya bastantes años, pues, que Chernobyl fue un catalizador del fin de la era soviética, ¿no? Por eso me interesaba ese fenómeno histórico, los efectos que había tenido y los efectos que sigue teniendo en el presente, ¿no? Y además utilizando la radiación, que es una gran metáfora de cómo uno va heredando los problemas familiares y no se puede deshacer de ellos, igual que las personas que nacieron en Chernobyl, ¿no? Que crecieron ahí afectadas por la radiación, todavía padecen las secuelas.